voy a exponer un proceso de verdad que las mujeres nos dimos a la tarea de elaborar, un proceso nos constituimos en Comisión de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas. Decimos de memoria y verdad de mujeres colombianas porque no es de todas las mujeres colombianas, pero sí creemos que este proceso que iniciamos puede dejar buenos insumos para futuras comisiones de la verdad en Colombia. Nosotras entonces este informe lo llamamos Informe de Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas. Sin la voz de las mujeres la verdad no está completa. Unas palabras de una mujer víctima que nos hablaba de esta manera. Sin la voz de nosotras la memoria y la verdad no está completa en el país. Pues también quiero hablar de la importancia del contexto en este momento. Empezamos un proceso de negociación que esperamos que sea muy exitoso en Colombia, que logremos la terminación del conflicto como está en el inicio pactada, y que parte del tema que está en la mesa es el tema de las víctimas. Se habla de reparación y verdad en los subtemas del cuarto punto creo que es. Nos parece que de todas maneras este es un debate muy importante que tenemos que abrir en la sociedad colombiana, no solamente en las víctimas o en las organizaciones que hacemos acompañamiento a víctimas, sino en la sociedad colombiana. Como acaba de decir el compañero, hay que mirarnos a los ojos, mirarnos en ese espejo de la barbarie que se ha cometido en Colombia, que se sigue cometiendo, y tener la capacidad de ese reconocimiento. Creo que si no nos reconocemos en lo que se ha hecho y en lo que se ha permitido como sociedad, pues difícilmente podamos llegar a una reconciliación que es el estado que quisiéramos y un país en paz y pacífico. Voy a empezar entonces, porque se me va adelantando el tiempo, con algunas frases que quisimos traer a la comisión, y es: el silencio es la herramienta de los opresores, habla. ¿Quién va a decir la verdad si no lo hacemos tú y yo? Habla. Si nadie oye nuestras palabras, ¿quién aprenderá nuestra lengua? Habla. Si nadie aprende nuestra lengua, ¿quién nos entenderá? Habla. Si nadie nos entiende, seremos malinterpretadas. Habla. Rodéate de mujeres y di tu verdad. Tanto hombres como mujeres te escucharán. ¿Quién romperá el silencio? Habla. ¿Quién enseñará a nuestras hijas si no lo hacemos tú y yo? Habla. Es de un libro que se llama Atado de las Mujeres, del oriente del mundo, de los países asiáticos. Bueno, el surgimiento de la comisión entonces surge, la propuesta es de mujeres, pues parte de una propuesta de mujeres víctimas de un proceso que nosotras iniciamos después de la Ley de Justicia y Paz, o en el marco, no después, sino en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Y en un foro de evolución de los hallazgos de ese proceso con esas 300 mujeres, ellas sugieren y proponen que se haga una comisión de la verdad. Es la única manera que se sepa qué le pasó a las mujeres, cómo transcurrió este conflicto, qué dejó el conflicto en su vida, qué dejó el conflicto en sus cuerpos. Entonces, este fue, digamos, el inicio del surgimiento. Fue un proceso que empezamos en el 2006, 2007. Este foro lo hicimos en el 2009 y empezamos a discutir en la Ruta Pacífica la posibilidad de hacer esta comisión. Las definiciones: es una comisión de verdad y memoria de las mujeres desde la perspectiva feminista, es decir, nosotras queremos recorrer los hechos que las mujeres vivieron o que han vivido y que siguen viviendo, y también mirarlo desde la perspectiva de su cuerpo, de su cuerpo total, que es el lugar de enunciación donde se expresan las violencias contra las mujeres. Y creemos que fue importante en los hallazgos que hasta donde vamos, porque esto está en proceso todavía, encontrar cómo el cuerpo de las mujeres es donde se expresan todas estas situaciones que ellas vivieron y han vivido, y sus aportes también a la reparación, como creo que es una diferencia bien sustancial a
a la manera de ver de los varones esta memoria y estas verdades, justicia y reparación. Es como un aporte, también los definimos como un aporte a la agenda para la salida negociada. Lo empezamos antes de que se diera este proceso y pensábamos que podía durar muchísimo más el conflicto y que no ha cesado, o sea, no con la negociación que hizo Uribe con los paramilitares cesó la violencia, se continúa por los mismos actores, pero también por los otros actores, ¿no? Y en ese sentido decíamos que esto es para una negociación y por fortuna creo que va a salir en el contexto de la misma negociación y la construcción de la paz, porque la negociación no es la paz la tenemos que nosotras y nosotros construir muy arduamente a futuro. Después de que se pacte hay que seguir y hay que coger este tema de la verdad y la memoria como un tema central. Y la reconciliación del país, por supuesto, que también vendrá después y que tiene que ver con que nos allanemos a mirar la verdad, la justicia, la reparación y también la no repetición, los mecanismos que vamos a adoptar como sociedad para que no se repita. Definimos que se recogiera las diferentes violencias y violaciones de derechos humanos en las mujeres, se analizara el continuo de las violencias contra las mujeres y que el informe expresara la voz de las mujeres. La decisión fue una decisión democrática de la Ruta Pacífica sobre la elaboración de la Comisión de la Verdad y Memoria de Mujeres Colombianas, cuyas dimensiones estaban en una dimensión de relación entre lo público y lo privado, contribuir a la visibilización del problema desde la verdad y que relacione lo público, o sea, las violencias públicas con las violencias privadas y ese continuo que se expresa en nuestra vida por la misma cultura patriarcal que nos gobierna en todas partes del mundo. La dimensión de proceso con las mujeres, es un proceso de la Ruta Pacífica, pero también un proceso que tiene que ver con el trabajo que la Ruta ha realizado con las mujeres víctimas y que las mujeres víctimas se sintieran acompañadas, visibilizadas y reconocidas. Y la dimensión política, un aporte a la paz, a la reconciliación y es una lucha contra la impunidad y el olvido. El para qué, denunciar la impunidad desde una visión de las mujeres, fortalecer el trabajo que la Ruta Pacífica ha realizado en torno a la memoria histórica y la verdad, la justicia y la reparación, reivindicación histórica del continuum de las violencias contra las mujeres y evidenciar a la sociedad lo que ha ocurrido como una forma más organizada desde las voces de las mujeres. La contribución a la construcción de la memoria colectiva con una agenda de reparación desde la perspectiva de las mujeres que denuncie lo que ha ocurrido, orientada a construir la verdad. Y una estrategia de mediano plazo para ambientar la negociación política y dialogar el conflicto armado. Pues, como les dije, no surgió en este momento, sino que ya lleva 2 años. Los acuerdos que tuvimos para realizar esto, que las mujeres se sintieran que hay un proceso, que sean acompañadas, escuchadas y reconocidas, que tuviera en cuenta la protección de las mujeres víctimas y de la Ruta Pacífica, que es quien hace este proceso, siendo necesario diseñar un proceso de acompañamiento que brinde protección y seguridad, que fortaleciera, impulsar y promover a los procesos de participación de las mujeres y las organizaciones que integran la Ruta Pacífica, que no generaran nuevas frustraciones en la vida de las mujeres, que se convirtiera en un espacio para la construcción de la memoria desde las mujeres y sus organizaciones a través de rituales, ceremonias, formas simbólicas de representar lo que ha ocurrido a las mujeres, entre otras. Que el proceso coadyuvara a la construcción de la verdad y proporcione reparación a las mujeres y que se constituya con un acompañamiento internacional. La estructura definida para esta comisión, estamos participando 63 personas en el proceso, 27 documentadoras de las 9 regionales, 9 digitadoras, 4 codificadoras y 9 coordinadoras. El equipo de investigación, que son 8 mujeres investigadoras, y el equipo de acompañamiento internacional, que son 2 mujeres. Para el proceso, lo importante era la claridad en el sentido de la reconstrucción de la historia y se trabajó a través de talleres de formación, de acompañamiento psicosocial,
y de una estrategia de protección. El reto, la documentación de 1000 testimonios o casos colectivos, 1000 testimonios, 9 casos colectivos y 18 testimonios claves de mujeres. El tema de violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado. En este proceso, hicimos pues un proceso de talleres para trabajar todo el proceso, acondicionamiento para que las mujeres documentadoras recogieran los testimonios. Se tuvo en cuenta pues todo el cuidado, la manera, la forma como se iba digamos, a orientar el proceso con las víctimas, cómo se iba a llegar de ellas, cómo se iba a recoger la información. En este proceso pues preguntamos los hechos, preguntamos quiénes eran las víctimas, si eran las mismas mujeres, si eran sus familiares, qué pasó pues con ellas después de los hechos, quiénes son los perpetradores, quiénes ellas creen que son los perpetradores, qué consecuencias e impacto tuvo, consecuencias individuales, familiares y colectivas, qué hizo la mujer para afrontar y las resistencias, el por qué, los sentidos del por qué pasó, que ellas se han elaborado frente a por qué pasó y qué hay que hacer para que no se repita, que tendrá que ver con la reparación. La documentación de los casos de los 9 casos emblemáticos regionales, pues se trataba de 9 casos de violencias que habían sufrido las mujeres y tuvieran un impacto colectivo. Entre ellas están las mujeres de los falsos positivos, están las familiares de los diputados secuestrados por las FARC, están las mujeres del Putumayo, de un municipio que ha sido tomado por las FARC 102 veces, en 102 ocasiones, están las mujeres desplazadas de Bucaramanga, un grupo de mujeres desplazadas, unas mujeres de Bolívar que hicieron un proceso de resistencia y no salieron, y es un proceso bien bonito e interesante. La Comuna 13, las mujeres de AMI de la Comuna 13, las mujeres del Chocó, de Baudó. En fin, pues es una muestra bien grande de casos colectivos y la detención arbitraria de mujeres en Risaralda, de los esposos de mujeres y mujeres en Risaralda, cuando la seguridad democrática. Las principales dificultades en el proceso estuvieron más en el impacto emocional de las documentadoras y codificadoras. Fue muy duro para ellas pues recoger toda esta información, luego las codificadoras leer todo y codificarlas para poder pues organizar el informe como lo estamos haciendo. Y quizá pues la falta de mayor recursos para hacer un acompañamiento más sistemático a las víctimas, acompañamiento psicosocial. En ese sentido, pues porque la comisión se ha hecho con las uñas, se hace con mujeres base de la Ruta Pacífica, son mujeres que tienen digamos, uno de los requerimientos era que tuvieran quinto de primaria, normalmente tienen el quinto y no son profesionales. Entonces esto pues por supuesto generó una situación que pues no tuvimos todas las condiciones para acompañarlas. La dificultad para brindar a las víctimas estos apoyos psicosociales y jurídicos que se derivan de volver a contar su historia, y los principales logros en el proceso pues estuvo en la identificación de todas estas situaciones y lograr recopilar los 1000 testimonios, el fortalecimiento de las capacidades organizativas de la ruta para poder identificar y hacer este seguimiento, y constatar la seguridad que las mujeres víctimas sienten al ser acogidas por la Ruta Pacífica para su testimonio. La codificación se hizo pues con y sistematización se hizo con desde un análisis cualitativo y cuantitativo. Están en Atlas-TI en 220 códigos de análisis, y la sistematización para 1900 víctimas. Eran 1000 testimonios, pero se recogió también a través de un instrumento las víctimas que las mujeres estaban relatando, ¿cierto? Eran 1900 víctimas. La elaboración del informe final, que estamos en él, se está sistematizando el proceso pues con
proceso metodológico de toda esta codificación que tenemos. Y el informe final, pues esta se hace por asignación de temas a cada una de las investigadoras, el análisis de la información de todos estos códigos que les digo son 220 y el informe final que estará para el 2013. ¿Qué sigue después del informe final? Unos 5 minuticos para redondear. La publicación y difusión se hará a través de foros, presentaciones públicas, evento internacional con otras experiencias también en el 2013 y una estrategia de incidencia que también en este momento quiere llegar a la mesa de negociación. Los tipos de violaciones que se encontraron, las mil entrevistas o testimonios, 1900 víctimas y las principales violaciones, ejecuciones extrajudiciales, masacre, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencias contra las mujeres física, psicológica y sexual, los feminicidios, también tenemos casos, homicidio, confinamiento, tortura, secuestro, detención arbitraria y otros. Las voces de las mujeres, los principales hallazgos, las voces de las mujeres que dieron su testimonio nos hablan en su mayoría de un recorrido de vida marcado por hechos de violencia, tanto en su vida anterior al hecho como posterior a los hechos, que establecieron también dos momentos en su vida, un antes y un después, seccionando su experiencia, su vida y su cuerpo, su ser mujer. Son múltiples las violencias sufridas por las mujeres entrevistadas, o sea, en una mujer pueden haber ocurrido 3, 4 y 5 casos de hechos violentos como fruto del conflicto armado. Cada víctima sufrió más de una violación, se identifica un continuum de las violencias en el ámbito privado o público a lo largo de sus vidas. En la entrevista se le preguntaba si había tenido violencias, aparece mucha violencia sexual anterior al hecho violento, o sea, en sus vidas cotidianas. Las violaciones de derechos humanos y sus consecuencias suponen experiencias traumáticas en el sentido de que conllevan una ruptura de la continuidad de la vida, marcando un antes y un después en la vida de las personas afectadas. De los testimonios recogidos se identifica claramente un cambio en su vida radical, procesos de duelo alterados, miedo por los hijos, por lo que les pueda volver a suceder, miedo asociado a la idea de ser buscada para ser agredida o asesinada, afectaciones en la salud, enfermedades, dolores crónicos, separación forzada de sus familiares, graves dificultades económicas. Ellas todas desmejoraron su vida, su situación y les ha tocado afrontar situaciones muy duras a este nivel, impactos específicos en su identidad como mujer, destrucción de su núcleo familiar, destrucción de sus organizaciones e impactos colectivos. Los afrontamientos, una buena parte de los testimonios de las mujeres se refiere a aquellos esfuerzos realizados para soportar, manejar y transformar el dolor propio y ajeno. Ellas han transformado también sus roles, ha habido enfrentamientos positivos y negativos, positivos la resistencia, negativos el no hablar, el aislamiento, quizá también el alcohol y otras situaciones que van a aparecer en el informe. Yo no sé si hablo de las reparaciones esperadas o algunas lecciones aprendidas en general. 2 minutos. Sí, 2 minutos. Constatamos como la verdad de las mujeres, que las mujeres nos contaron, se vuelve un elemento reparador para ellas. Los aprendizajes metodológicos que quedaron en las mujeres que hacen parte de la ruta, que son mujeres base de la ruta, la narración de las mujeres de la desestructuración de su vida e identidad, las violencias que no cesan y aparecen las pesadillas de una vida antes de los hechos, que también era un ambiente violento por ser mujeres, los hechos y nuevas revictimizaciones que encuentran ellas después de los hechos, y también las revictimizaciones que el Estado hace en ese intento de repararlas o de buscar salidas. Han sido capaces de afrontar a través de los procesos individuales y colectivos, reconstruir su vida en ruinas. Como las mujeres no tienen constatamos también cómo las mujeres no tienen una mirada justiciera sobre los victimarios o perpetradores. Lo ven como un otro que también perdió en el ejercicio de la barbarie, que lo empequeñeció para siempre. Tal vez esa sea su justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.